Listo, buenas noches. Buenas noches. Marcarán la asistencia, acabé de registrar, me había olvidado de habilitarles, ya está mal, para que la registren, tal vez de pronto no lo hicieron. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Registrar la asistencia, por favor, los que llegaron tarde, me he olvidado de habilitar al principio, espero que ya lo hayan hecho, ¿sí? Denme un segundo nada más, por favor, y empezamos, ¿sí? Un segundito, solamente un asuntito aquí y ya iniciamos.
Bien, buenas noches. Me disculpan un momentito, tuve que ver una información que me estaba pidiendo del instituto. Me demoré unos minutos, perdón. Bien, yo les había dicho que vamos a continuar ya con nuestro siguiente tema de estudio. Tiene que ver ya con otro tipo de diagramas, que son los diagramas de casos, perdón, los diagramas de clases, ¿sí? Ya habíamos analizado, habíamos visto lo que son los diagramas de casos de uso y nuestro siguiente punto ya va a lo que son los diagramas de clases. Entonces vamos a comenzar a estudiar, a analizar de qué se tratan los diagramas de clases, ¿sí? Ya esta es una parte que cuando ya comience la programación,
todos debemos conocer y ya debemos tener claro lo que son las clases. Cada una de las clases que nosotros creemos, luego cada una de esas se programan, cada una de esas va a la parte de la programación. Entonces, cuando creamos, por ejemplo, ustedes ahorita se están trabajando, me imagino que en programación, están trabajando con Java, con NetBeans, están trabajando en NetBeans, propiamente es Java, ¿sí? Cada una de los programas que ustedes hagan es una clase, ¿sí? Es una clase pequeña, así se llama, ¿sí? Es una clase. Entonces, si ustedes se dan cuenta cuando graban, mandan a grabar, por ejemplo, el programa que están haciendo en Java, si lo van a querer recuperar, ustedes van a encontrarse que siempre va a haber un archivo que sea .class, significa que es una clase, ¿sí? Obviamente que se generan varios otros objetos cuando hacemos una aplicación pequeña, pues estoy haciendo aplicaciones pequeñas, pues los diagramas de clase, cada uno de los diagramas que nosotros hagamos luego tiene que programarse. Entonces, por eso es muy necesario primero que conozcamos bien los procesos, conozcamos los procesos o los casos de uso, yo los llamo procesos, pero normalmente técnicamente también es casos de uso, ¿sí? Los objetos, cada uno de ellos tiene sus propios, cada uno de estos objetos que nosotros hemos analizado son los que luego se programan. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, voy a compartir pantalla, vamos a hacerles una exposición sobre lo que tiene que ver los diagramas de clases, ¿sí? Entonces, espero que ustedes también, cualquier duda que la tengan, por favor, la vayan haciendo, espero que vaya quedando claro, ¿sí? Vayamos entendiendo de qué se trata, porque con esto sí ya la parte, luego esto se convierte en la parte medular, si queremos llamarlo así, para la parte de la programación, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que son los diagramas de clases. Bueno, aquí tenemos una pequeña vista de lo que son los diagramas de clase, ¿sí? Siempre vamos a tener una clase que se relacionará siempre con otra clase, ¿sí? La imagen que siempre vamos a visualizar es la que ustedes están viendo ahí, siempre se va a representar por medio de un rectángulo, ¿sí? Siempre se va a visualizar por medio de un rectángulo. Como ustedes ven ahí, cada clase va con un rectángulo y ya vamos a ver los componentes de cada uno de ellos. Tenemos siempre una clase 1, siempre va a ir el nombre de la clase, los atributos y los métodos, ¿sí? Toda clase va a llevar siempre esta estructura, el nombre de la clase, el atributo y los métodos. Ya vamos a ir hablando de qué se trata cada uno de esos, qué es un atributo, qué es un método, ya vamos a irlo conociendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a construir, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos una asociación, en este caso también llamada una relación. Esta se lee uno a muchos, ya igual iremos explicando de cómo se lee esto de aquí, cómo es lo que se va a diseñar, cómo es lo que se va a trabajar, ¿sí? Entonces, les voy a pedir, por favor, mucho interés, mucho empeño, mucha atención en este tema que vamos a empezar a ver, ¿sí? Ya con esto llegamos aquí y de aquí sí ya pasamos a lo que es la parte de hacer nuestros diseños de plantillas, entonces es muy importante que esto se conozca bien porque en base a esto nosotros vamos a hacer nuestros diseños de plantillas, ¿sí? En base a eso nosotros vamos a diseñar qué quiero del sistema, qué quiero que tenga el sistema, ¿sí? En base a esto de aquí es donde yo voy a pasar a visualizar o voy a ver cada uno de los componentes que veamos en cada clase son los que luego se tienen que programar, ya sea para entrada de datos como para salida de datos, ¿sí? Entonces eso es lo que iremos viendo ya más adelante, ¿sí? Entonces vamos a empezar, estos son los diagramas de clase, es una imagen de cómo se visualizan o cómo se tiene que diseñar los diagramas de clase, ¿sí? Entonces esto lo iremos haciendo más adelante. Ya con ustedes comenzaremos a hacer la parte de ejercicios, voy a empezar indicándoles la parte teórica a qué se refiere, qué es cada uno de estos símbolos que ustedes visualizan aquí. Bien, dice, el diagrama de clases es uno de los diagramas incluidos en UML, clasificado dentro de los diagramas de estructura y como tal se utiliza para representar los elementos que componen un sistema de información desde un punto de vista estático. Los diagramas de clase es un diagrama puramente orientado al modelo de programación orientado a objetos, ya que define las clases que se utilizarán cuando se pase a la fase de construcción y la manera en que se relacionan las mismas. Se podría equiparar salvando las distancias al famoso diagrama modelo entidad relación, no recogido en UML. Tiene una
utilidad similar, la representación de datos y su interacción. Ambos diagramas muestran modelo lógico de los datos de un sistema. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer una pequeña explicación, vamos a hacer un pequeño paréntesis a la parte teórica. ¿Sí? Entonces, como nos decía aquí, como nos dice la definición, ¿sí? Los diagramas de clases son un diagrama puramente orientado al modelo de programación orientado a objetos. Nosotros, o lo que ustedes van a aprender, es siempre, o sea, es la programación orientada a objetos. Anteriormente había el tipo de programación que se llama programación estructurada, ¿sí? Eso fue lo que salió en un principio. Entonces, muchos de los programadores o quienes estamos inmersos en la parte de sistemas, que ya tenemos nuestros años graduados, comenzamos aprendiendo lo que era la programación estructurada. Entonces, ahí no se trabajaba con diagramas de clases, con diagramas de casos de uso, con diagramas con diagramas de secuencia, nada de eso. Se trabajaba solo con lo que eran diagramas de flujo, ¿sí? Todo lo que eran diagramas de flujo se tenía lo que era diagramas, las estructuras de datos, se tenía los diccionarios de datos. Entonces, al final igual era una diagramación de cómo indicaba la secuencia de cómo se hacía cada uno de los procesos. Sí, ya en la actualidad tenemos lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Y el análisis que ustedes han hecho, el análisis que estamos viendo también hasta el momento se llama el análisis orientado a objetos, ¿sí? Entonces, las siglas de análisis orientado a objetos, probablemente usted en alguna bibliografía a lo mejor encuentre las siglas AOO, significan análisis orientado a objetos. La programación orientada a objetos, las siglas son POO, ¿sí? Pues a lo mejor más adelante, por ahí en algún espacio de bibliografía nos encontremos con siglas POO, estamos hablando de programación orientada a objetos. Entonces, lo que ustedes van a aprender, lo que ustedes van a comenzar a analizar ya en programación, estoy más seguro que será en el próximo semestre. En este todavía están viendo a nivel estructural nada más, todavía no están construyendo clases ni nada de eso, entonces aún no están trabajando con la programación orientada a objetos. Sí, pero lo que ustedes, su enfoque como programadores más adelante, como desarrolladores de software, va a ser eso de ahí, que van a estar enfocados siempre a la parte de la programación orientada a objetos. Entonces, por eso es que nos dice que el diagrama de clases es un diagrama puramente orientado al modelo de programación orientado a objetos, ya que define las clases que se utilizarán cuando se pase a la fase de construcción, es decir, a la fase de programación, ¿sí? Entonces aquí dice, ya aquí se definen las clases que se utilizarán cuando se pase a la fase de construcción, ¿sí? Entonces lo que les decía, lo que ustedes aprenden ahorita es aquí del análisis, este análisis orientado a objetos, este análisis, este diagrama de clases, es lo que ustedes después tienen que comenzar a programar. El momento que a ustedes ya les toque hacer proyectos, que ya les toque hacer la parte de sistemas, ya tercero o cuarto ciclo, un segundo, me imagino que ya, porque ya ven base de datos, tercero o cuarto ciclo, ustedes tendrán que hacer su análisis, sus diagramas y luego pasar a la parte de la programación. ¿Sí? Entonces, en los diagramas de clases, como los que vamos a estudiar ahora, ahí nosotros indicamos todo lo que va a contener las clases. Como dice aquí también en una parte, los diagramas de clases se pueden equiparar con lo que se llaman los modelos entidad-relación. Esto es un término nuevo para ustedes, a lo mejor alguien lo habrá escuchado, a lo mejor otros no. El modelo entidad-relación se utiliza para crear bases de datos. Se crea, mejor dicho, es la relación que existen entre las tablas que existen en una base de datos. Yo construyo una base de datos y toda base de datos va a tener una tabla, va a tener varias N tablas, las tablas que sean necesarias, ¿sí? Y todas esas tablas tienen que ser relacionadas. Entonces, eso se llama un modelo entidad-relación, que ustedes también lo van a estudiar en base de datos, ¿sí? Entonces, con este diagrama de clases, el momento que ustedes vean base de datos, se les va a hacer mucho más fácil poder sacar las entidades, sacar las relaciones, encontrar los registros, ¿sí? Sacar los campos. Va a ser sumamente fácil para ustedes. ¿Por qué? Porque los diagramas de clase, como dice aquí en esta parte, tienen la misma utilidad, es decir, son muy similares. Sí, son muy similares. Simplemente que nosotros los diagramas de clases los realizamos para crear nuestras clases de programación y el modelo de interrelación se lo utiliza para crear las tablas dentro de la base de datos. ¿Sí? Entonces, son exactamente, por cuenta yo digo que son exactamente lo mismo. ¿Sí? Son exactamente lo mismo. Lo uno lo utilizamos para un fin y lo otro es para otro fin.
¿sí? Pero aprendiendo lo que son los diagramas de clases, para ustedes va a ser mucho más fácil el poder utilizar o el poder hacer los modelos entidad-relación cuando ya vean base de datos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que quieran que se les repita en este momento? ¿Algo que de pronto no quedó claro en esta pequeña explicación? Si no, paso ya a ver los elementos de lo que son los diagramas de clases. ¿Alguna pregunta tal vez? Inge, ¿me podría repetir para que quede muy claro? Sí, entendí un poco, pero quiero que se me aclare bien. Ya les repito brevemente lo que son los diagramas de clase. Sí, los diagramas de clase. Ajá, sí. Los diagramas de clase, como pueden ver aquí, siempre los vamos a representar de esta forma. ¿Sí? La simbología va a ser hasta de aquí. Ya iremos viendo más adelante más cómo se va haciendo. Pero la simbología siempre va a ser de esta manera. Tenemos un rectángulo que está dividido en tres campos. En tres campos. La parte superior que va el nombre de la clase, la parte del centro que van los atributos y la parte inferior que van los métodos. ¿Sí? La parte, repito, la clase que está en la parte superior, en el medio van los atributos y en la parte inferior van los métodos. Ya vamos a ver qué es una clase, vamos a ver qué es un atributo y vamos a ver qué es un método. ¿Sí? Toda clase siempre va a tener una relación. Vamos a tener una relación con otra clase, una clase 1 con una clase 2, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, en este caso de esta imagen, la imagen de este ejemplo, tiene una relación que aquí está el 1, acá ustedes pueden ver que tiene 1, 2 puntitos o punto, punto y un asterisco. Esto es una asociación. Este 1 se lee como, esta relación se lee de 1 a muchos. Cuando tengo el 1 y acá también tuviera solo el 1, dijera que es una relación 1 a 1. Cuando aquí tengo puntos y asterisco, significa muchos. Entonces, esto significa muchos. Si significa muchos, yo leo que digo, tengo una relación de la clase 1 con la clase 2, es una relación de 1 a muchos. ¿Sí? Si acá tuviera 1, punto, punto, asterisco, y acá igual, dijera, es una relación de muchos a muchos. Y al revés, si tuviera aquí el 1 con los dos puntos, el punto, punto, asterisco, y acá el 1, dijera una relación de muchos a 1. ¿Sí? Eso depende mucho de los atributos que tiene cada una de las clases. Bueno, eso ya vamos a ir viendo para que se vayan aprendiendo de qué se refiere esto. Ya es fácil, ¿sí? Yo sé que para ustedes será todavía, es algo nuevo, entonces se les hace un poquito complicado, pero es igual que como fueron los diagramas de casos de uso, ¿sí? Al principio se nos hacía algo extraño, algo confuso, pero luego ya fuimos entendiendo la lógica y qué es lo que sigue con eso. Entonces, igual es acá, ¿sí? Entonces, bueno, le decíamos, los diagramas de clase son pues los que son diagramas puramente orientados al modelo de programación orientado a objetos, ¿sí? Se construyen las clases y en la cual dentro se va a encontrar lo que son los atributos de cada clase. Esto tiene mucha similitud, les decía, en los diagramas de clase a lo que son los modelos entidad-relación, que se utiliza en cambio para construir la base de datos. Aprendiendo bien lo que son los diagramas de clase, va a ser sumamente fácil aprender lo que son la creación del modelo entidad-relación cuando ustedes estudien base de datos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se refiere a los diagramas de clase. ¿Sí? Entonces, con estos roces espero que haya quedado un poquito más claro. Y como les digo, ya vamos a ir viendo más conceptos y podemos ir aclarando y viendo más de lo que se tratan los diagramas de clase. Bien, aquí tenemos los componentes de los diagramas de clases. ¿Sí? Bien, entonces tenemos los componentes de los adicionales del diagrama de clases. Dice, en función del contexto, las clases de un diagrama de clases pueden representar los objetos principales, las interacciones en la aplicación o las clases que se programarán. Para responder la pregunta, ¿qué es un diagrama de clases UML? Primero deberíamos comprender su composición básica. Vamos ahí, entonces ahí vamos a ir viendo los componentes que tenemos en cada uno de estos, los componentes que vamos a tener en los diagramas de clase. El primer componente son las clases. ¿Sí? El primer componente son las clases. Voy a retroceder. Esto de aquí, este es un componente. Esta es una clase, es un componente, ¿sí? Es un componente, este es un componente. Estos serán otros componentes. Hoy vamos a hablar del componente clase, a que se referencia. Clases.
Una plantilla para crear objetos e implementar un comportamiento en un sistema. En UML, una clase representa un objeto o un conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento comunes. Se representan con un rectángulo que incluye filas de nombres de la clase, sus atributos y sus operaciones. Al dibujar una clase en un diagrama de clases, solo se debe cumplimentar aquí, la fila superior. Las otras son opcionales y se usan si desean agregar más detalles. El nombre, la primera fila es una figura de clase. Atributos, la segunda fila en una figura de clase. Cada atributo de una clase está ubicado en una línea separada. Los métodos, que son la tercera fila, en una figura de clases, también conocidos como operaciones. Los métodos se organizan en forma de lista, donde cada operación posee su propia línea. ¿Sí? Luego tenemos las señales, que son los símbolos que representan comunicaciones unidireccionales y asíncronas entre los objetos activos. Y tenemos también los tipos de datos, clasificadores que definen valores de datos. Los tipos de datos pueden modelar tanto enumeraciones como tipos primitivos. Bien, y vamos a parar un momentito. Voy a repetir esta partecita de aquí, ¿sí? La clase, dice, es una plantilla para crear objetos e implementar un comportamiento en un sistema. En una clase, en un sistema, en UML, una clase representa un objeto o un conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento común. Se representan con un rectángulo que incluye filas del nombre de la clase, sus atributos y sus operaciones. Al dibujar la clase de un diagrama de clases, solo se debe complementar la fila superior. Las otras son opcionales y se usan si desean agregar más detalles. Entonces tenemos nombre, que es lo que va en la primera fila, los atributos, que son la segunda fila, y los métodos. ¿Sí? Entonces son los tres componentes que nosotros tenemos en una clase. ¿Sí? Entonces yo tengo una clase que tiene atributos, que tiene métodos. Acá tengo otra clase que tiene atributos y que tiene métodos. ¿Sí? Entonces eso es lo que se requiere. Aquí nos dice a nosotros que una clase no es más que un objeto. ¿Sí? Que nos sirve para crear los objetos que se van a utilizar en el sistema, ¿sí? Una clase representa un objeto o un conjunto de objetos, ¿sí? Entonces, nosotros ya vamos a ver cómo reconocemos un objeto. Ya vamos a ver cómo se reconoce un objeto, ¿sí? No todas las cosas son los objetos. Bueno, podría anticiparme yo aquí a decirles que todo lo que tenemos en nuestros actores y nuestros casos de uso van a ser nosotros, de cada uno de ellos nosotros tenemos que ser nuestras clases. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un actor que se llama cliente, tengo un actor, por ejemplo, que se llama proveedor, ¿sí? Tengo un actor, por ejemplo, que se llama cajero, ¿sí? Esos tres actores para mí ya van a ser tres objetos, ¿sí? Yo tengo tres actores, esos tres actores para mí van a ser tres objetos, ¿sí? Tengo el cajero, tengo el cliente, tengo el proveedor. ¿Sí? Y por ejemplo, podríamos poner productos en el caso de los ejemplos que estuvimos viendo ayer. Si retomamos el ejercicio práctico que estábamos haciendo de la caja de ahorro, ¿cuáles serían los objetos ahí? Ahí que teníamos cajero, teníamos el socio y teníamos también el presidente, que era otro objeto. El gerente. Otro actor. ¿Perdón? Es de la caja, dice, el gerente Sí, también. en el caso de la caja, teníamos el cajero, el socio y el presidente. Teníamos tres actores. ¿Sí? Entonces, esos tres actores para mí ya son tres objetos. ¿Sí? Entonces, si es que yo tuviese que representar, en el caso nuestro, hablemos de la caja de ahorro. En el caso de la cajera, esta clase de aquí tendría que llamarse cajero. Entonces, aquí donde dice clase, yo tendría que ponerle aquí el nombre cajero. ¿Sí? En el caso del socio, aquí tendría que ponerle yo socio. Entonces, yo tendría la clase cajero, la clase socio. ¿Sí?
La clase cajero, la clase socio. Eso tendría yo aquí, la clase cajero, la clase socio. Y tendría que tener otra clase similar a esta que sea la clase presidente, por ejemplo, que es lo que teníamos allí. ¿Sí? Entonces, más o menos ya para ir entendiendo cómo vamos a irlo diseñando. ¿Sí? Ya luego vamos a hacer Y ya... el objeto. Ya los objetos, ya vamos a ir a la parte de los objetos. Sí, no quiero, o sea, que se me hagan bolas tan rápido. Sí, quiero primero que entendamos bien lo que va a ser la clase. Ya. Luego los objetos, por eso le digo, David, el objeto es el actor. ¿Sí? El objeto es el actor. El objeto también va a ser el caso de uso. ¿Sí? El objeto es igual a una... El objeto también va a ser igual al caso de uso. Voy a graficarles aquí algo rapidito como para que lo podamos entender mejor. Déjenme poner nada más la pizarra y les voy a poder explicar mejor aquí. Déjenme poner la pizarra. Pizarra. A ver, ¿dónde se me perdió la pizarra? La pizarra. Denme un segundo, por favor, para poderles explicar mejor. A ver, la pizarra. Vamos a compartir pizarra. Listo. Entonces aquí voy a diseñar. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, ¿no es cierto? Déjenme poner el texto. Tengo, ¿no es cierto?, los actores. En el caso de la caja de ahorros, ¿cuál era mi actor? Tenía el actor cajero o cajera, ¿ya? Tenía socio y tenía el presidente del otro, ¿no es cierto? Esos eran los actores que tenía. Entonces, estos actores, ahora ya al hacer el análisis, los vamos a llamar, que van a ser también conocidos como objetos. ¿Sí? Los casos de uso, también vamos a ponerlos como objetos. ¿Sí? Esto también se va a conocer como un objeto. ¿Sí? Ya luego les voy a explicar por qué la razón. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de un caso de uso que teníamos ¿cómo es? En el ejercicio de caja de ahorro, ¿no? Teníamos un caso de uso que era aperturar cuenta, ¿no es cierto? Otro que teníamos depósitos y retiros, ¿no es cierto? Ya, pongamos solo los dos, nada más. Entonces, si es que yo tengo esto de aquí, si es que yo ya tengo esto de aquí, estos actores, que son igual a los objetos, entonces dicen que por cada objeto yo tengo que crear una clase. Por cada objeto yo tendré que crear una clase. ¿Cuántos objetos tengo aquí como actores? 3. 3. Aquí tengo 3. ¿Cuántos tengo acá abajo? 2. 2. Por siguiente, aquí ya tengo 5 clases. Tengo que crear una clase cajera, una clase socio, una clase presidente, una clase aperturar cuenta, una clase depósitos y retiros. ¿Sí? Entonces, para poderlos crear, yo tengo que irme a la simbología, obviamente que tengo que hacer con el programa que estamos haciendo los diagramas. Y ahorita lo voy a hacer así nomás. Entonces, ¿cómo me va a quedar a mí aquí? Yo tendría que tener así las clases. Voy a tener una clase así, ya más o menos a diseñarla cómo tiene que quedar, y así. ¿Sí? Listo. Aquí le voy a poner un texto. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser la clase cajero, cajera. ¿Sí? Entonces, esto va a quedarnos a nosotros de esta manera. ¿Sí? Otras por acá, y voy a tener otro por acá. Entonces, tengo cajero, ¿sí? Yo tendría ya esto de aquí. Tendría esta, y aquí vienen obviamente mis líneas de división para lo que son los atributos y los métodos. Entonces, aquí tengo el nombre de la clase, aquí van a ir los atributos y aquí van a ir los métodos o también llamadas operaciones. ¿Sí? Así es como vamos a diseñar.
Ya luego vamos a ver lo que son los métodos, perdón, los atributos, y luego veremos ya lo que son los métodos, o también llamadas operaciones. Entonces, si este queda así, esta clase es para cajero. Tendría que tener otra clase, voy a diseñar otra clase, en cambio, para el socio, que va a ser idéntico a este de aquí. Entonces, tengo esto de aquí, igual voy a poner las líneas, ¿sí? Y las líneas que separan a las líneas que deben ir para esta parte de aquí, ¿sí? Y entonces aquí igual voy a poner un texto que se va a llamar en este caso socio, ¿sí? Y así es como voy construyendo las clases, ¿sí? Entonces tendría que ser otro para presidente, otro para apertura de cuenta, depósitos y retiros, otro para solicitud de crédito, otro para entrega de crédito, otro para encajes, otro para pago de intereses. Por eso repito, todos los objetos que yo tengo van a ser un objeto. Todos los actores, perdón, que yo tengo van a ser un objeto. Todos los casos de uso también van a ser un objeto. Si es que esos son objetos, entonces por cada objeto yo tengo que hacer una clase. Tengo que hacer una clase. ¿Sí? ¿Se entendió, por favor, un poco más? Sí. Y de ahí los objetos se interrelacionan. Por ejemplo, digamos, apertura de cuentas se relaciona con cajero y socio, ¿no es cierto? De ahí ya vienen las relaciones. Tenemos que ver qué tipo de relación es la que se va a